Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Yo voy a ser realista, es decir, no me pidan ser optimista ni pesimista, voy a ser realista. Y desgraciadamente la realidad es muy cruda, sobre todo para el campo. A mi juicio, la ley del agua es el último clavo en el féretro del campo mexicano. Es decir, tampoco, yo creo que lo peor es engañar. Hay que decir las cosas como son, explicárnoslas y entender qué sigue. Es más, qué tanto puede el 27% de la población, que son campesinos, ya sin tierra la mayoría, con un salario promedio al mes de casi 1,500 pesos, ahí luego me platican cómo se puede vivir con eso, y que han servido nada más para fines electoreros, pero pues todo tiene su límite. Si antes se daban despensas, yo creo que con esta nueva ley del agua, con el famoso derecho humano del agua, que ya ven que incluso lo redujeron de 100 a 50, es decir, el mínimo a 50 litros por habitante, no quiero pensar quién va a realizar toda esa distribución, a cambio de qué entidad reguladora, burocrática, electorera, no me lo quiero imaginar. Pero a lo que yo quiero llegar y sobre todo empezar con el acuerdo, cómo está el mundo en esta situación y sobre todo a nivel regional, nuestra relación con Estados Unidos y Canadá, que ustedes saben, Canadá es una potencia hidráulica, Estados Unidos ya no tanto, tiene severos problemas de sequía en California, toda la parte realmente occidental de México está en un severo estrés acuífero y se salvan nada más en la parte del Pacífico mexicano, se salvan Oaxaca, Chiapas, y del lado del Golfo, prácticamente todo el Golfo de México se salva, incluyendo a Yucatán, hasta Tamaulipas, que es moderado en lo que se refiere a su estrés acuífero. Y ya no se diga el centro, la metrópoli es una de las zonas de mayor estrés hidráulico en el mundo. Bueno, entonces tenemos que ver también la situación con Estados Unidos. Mucho se piensa que incluso las grandes zonas de agua del sur, lo que son Oaxaca, Chiapas, pueden ser desviadas a la parte occidental, pero no de México, sino de Estados Unidos. Entonces hay que tener presente también esa situación. Entonces empiezo por lo global y la presencia de Estados Unidos, que tiene un pleito muy severo a nivel geoeconómico con China y a nivel militar con Rusia. Y están alentando a Estados Unidos, piensa que con eso o no se cae más, porque está en franca decadencia frente a estas dos, desde el punto de vista militar, está empatado con Rusia, Rusia incluso tiene una ojiva nuclear más que Estados Unidos, y con China, pues ya China la desplazó, cuando se mide el poder adquisitivo, el poder de paridad de compra, desplazó a Estados Unidos el año pasado en el ranking de la mayor economía del mundo. Y si nos vamos al crecimiento, ustedes saben que el crecimiento de China oscila entre 7.5, 7.4, el de Estados Unidos es muy mediocre, anda en 2, entonces ya se imaginarán ustedes qué va a suceder en los próximos 20 años. De ahí que, y ya no hablemos de Japón, que está en recesión franca desde hace mucho, Europa, que también ha entrado en recesión. Realmente el fenómeno económico de China es abrumador, de ahí que Estados Unidos intente frenar a China con un proyecto que se llama en inglés Trans-Pacific Partnership, o TPP, o la Asociación Transpacífica, en la que está México. Curiosamente, a nosotros nadie nos consultó, como no nos consultaron sobre el TLCAN, sobre el ASPAN, sobre el Plan Mérida, y disculpen, legisladores, ni a ustedes los consultaron, y menos a los ciudadanos de México. Entonces, ese es un plan, que es muy importante tenerlo presente, en donde naturalmente, pues casi van a poner a los campesinos de México al nivel del campesino
más eficiente que es japonés, o el máximo a nivel regional, el campesino estadounidense, que no es campesino, es farmer. A mí me ha tocado, que es granjero, a mí me ha tocado ver llegar en aviones privados a los farmers de Estados Unidos, y aquí el pobre campesino mexicano, si le va bien, tiene un burro. Entonces estamos hablando que además en Estados Unidos se subsidia la cuestión agrícola, porque Estados Unidos es una potencia, entre varios rubros que maneja, es una potencia alimentaria y agrícola, y además están muy bien complementados con su sector alimentario, con todos esos grandes oligopolios tipo Cargill, etcétera, que ustedes ya conocen, y están muy complementados obviamente con la zona del Middle West, que es la parte intermedia de ese país que tiene más de 9 millones de kilómetros cuadrados, tampoco hay que olvidarlo. Entonces ahí ya tenemos de entrada que en Estados Unidos se subsidia al multimillonario que cotiza en bolsa, que es el farmer, recuerdo las cifras, no me hagan caso si alguien me equivoca, pues no habrá problemas, yo soy más semi-cualitativo y semi-cuantitativo, les dieron me acuerdo de 800 mil millones de dólares, eso lo hizo Baby Bush, para 10 años. Bueno, ¿quién va a competir con eso? Es darwiniano, se acabó. Y ya no perdamos de vista otra situación que ahorita les voy a comentar. Bueno, luego, rápido me voy con esto, el otro proyecto geoeconómico de Estados Unidos es el TIP, así se llama, se los digo, son por sus siglas en inglés, que es el similar de la Asociación del Pacífico para contener a China. Este es del lado europeo para contener a Rusia, que también está México, y no nos han consultado a los ciudadanos, y disculpen de nueva cuenta, señores legisladores muy respetables, que tampoco los han consultado al respecto. Y ahí viene un dato fundamental. Se acaba de crear el banco chino, por sus siglas en inglés se conoce como AWIB, que quiere decir Asia Infrastructure Investment Bank, que está cambiando el orden mundial, de ese tamaño, a tal grado que hasta Gran Bretaña, que es el aliado especial de Estados Unidos, pues abandonó la famosa pérfida Albión, abandonó Estados Unidos para ser de los miembros fundadores de este banco. Y ahí va la noticia en referencia a México. Pues resulta que este banco, que va a manejar 8 millones de dólares en infraestructura en los próximos 10 años, que va a ser un negociazazo, por eso se van los europeos y dejan a Estados Unidos, que lo estaba boicoteando, pues resulta que nada más hay un país de Latinoamérica que fue integrado, y es Brasil. Nada más que Brasil es potencia alimentaria. Es más, ya está compitiendo con Estados Unidos a nivel agrícola, alimentario, bueno, pues la gran dimensión que tienen, y además prodigiosa del Amazonas. Entonces, ahí dejo esto para que vean a nivel macro dónde están los ya miserables campesinos de México, se los digo abiertamente, ya de por sí, que es el 30% de la población, si no me equivoco en el dato, estamos hablando, pues van a estar peor que antes. Eso es, bueno, todavía falta lo peor, que nos vamos a ir al agua y al fracking a nivel global. Entonces, dejo la parte global, dejo la parte regional y nos vamos al proyecto que tiene Estados Unidos, que es el real, que lo han venido manejando desde Miguel de la Madrid Hurtado, luego se implementa con el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, que no fue benéfico para México, eso lo reconoce hasta Estados Unidos, pero eso no les importa, ellos van a su proyecto. Y hoy estamos ante una situación de integración de Norteamérica, que es integración total, pero sin mexicanos, con un muro de la ignominia, con drones, con vigilancia, etcétera, etcétera, y ellos ya están ahorita en la fase, ya integraron, ya lo ven, la cuestión mercantil, y ahí le asignaron su papel a México. De ahí viene el gran desplome del agro mexicano, porque no le el agro mexicano no le sirve al proyecto de Norteamérica, a ellos les sirve el Middle West, y no van a dejar abandonar el Middle West, de los farmers que estoy hablando, por el 30% de la población de México, que ahí ven cómo la subsanan, a ver cómo la torean, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tienen ustedes
que el proyecto en la fase actual, después del ASPAN, de la iniciativa Mérida, la militarización de las policías, ya los policías y agentes de Estados Unidos pueden deambular libremente con armas en el país, en territorio mexicano, no en el de Estados Unidos, obviamente, y ahí viene lo más importante, ya se dio la integración energética, y está muy bien asignado desde el TLCAN. ¿Cuál es el rol de México? Es manufacturero, van a hacer todo para que esto beneficie a la manufactura, que a Estados Unidos le sirve porque es una mano de obra muy barata, semicalificada, y obviamente se van a usar como maquila o conocido como outsourcing. Luego, no me quiero meter al tema del narcotráfico, somos buenos abastecedores de Estados Unidos en ese campo, es otro rol que nos asignaron, y el tercero pues es el turismo, hasta lo que dé, con medio de esta inseguridad. Entonces, viene ya la integración energética, la resumo rápidamente, la electricidad prácticamente privatizada, lo que está disminuyendo no es la tarifa del uso doméstico, es la industrial, porque precisamente beneficia a la manufactura. Y luego tenemos la cuestión de integración energética ya a nivel del petróleo, que ya lo saben, está dividida en 3 sectores, el Golfo de México, que es estratégico, pues las grandes petroleras de Estados Unidos se van a quedar con ella. Luego tenemos la parte que queda de lo que producía Pemex, que también lo están privatizando a pasos acelerados para beneficiar a todo el grupo del ITAM, sobre todo Bayeres y compañía, hasta a Oxxo le van a dar gasolineras, así que van a comprar un chocolate y ahí pueden pedir también su gasolina. Bueno, pero ya está privatizado. Y obviamente están desmantelando a Pemex, y ahí no quiero meterme en el tema, ¿qué van a hacer con los 100 y pico mil de trabajadores? ¿Qué va a pasar con sus fondos de pensiones? No estoy tocando ese tema. Yo nada más me estoy yendo para llegar específicamente, bueno, ¿y cuál es el futuro del campesinado y del agro en medio de esta complementariedad que se viene a dar con la privatización del agua? Porque aquí es donde, ¿y cuál es la bisagra entre los dos? El fracking, que es la tercera parte de la reforma energética. Y ustedes saben que México, guste o disguste, y eso es real, el famoso shale gas, que se escribe S-H-A-L-E, o gas esquisto, lutita, grisú, pizarra, como lo quieran traducir, este famoso shale gas, México tiene la tercera reserva en el noreste del país, sin duda alguna. Sí, pero no tenemos la tecnología. Hoy quien tiene esa tecnología, ustedes lo saben, son las petroleras de Texas, de Oklahoma, básicamente, de Pensilvania, básicamente de Texas, con las que hay un gran yacimiento que se llama Fort Eagle, que es cofrontera o es transfronterizo con la parte del noreste de México, en donde no hay agua. Curiosamente, aquí ya me centro, dejo lo del fracking, voy a olvidarme de todo lo que hay. Parece ser eso no importó a quienes pasaron la reforma energética, la cuestión ambiental, yo no veo resguardos para el fracking. Sucede que es sísmico, les puedo citar las mejores fuentes científicas de Estados Unidos, es cancerígeno, tiene sustancias que ni siquiera se conocen, que lo hacen en secreto, y naturalmente pues es un gran contaminante y requiere enormes cantidades de agua. Bueno, ¿y de dónde va a venir el agua? Y algo que va a afectar al agro mexicano y al campesinado. Pues ahí tienen el proyecto de Monterrey 6, que van a desviar el río Pánuco, ya saben que viene de toda la parte de San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas, etcétera, lo que ustedes ya saben, para llevar el agua para el fracking, no para los habitantes sedientos, eso no les importa, porque el proyecto es la integración energética de Norteamérica, es importante. Es que si nosotros no entendemos la geopolítica que está en juego, vamos a seguir papaloteando, se los digo abiertamente. Tenemos que entender qué es lo que está en juego, qué geopolítica está en juego, cuál es el momento de Estados Unidos y cómo siguen usando a México precisamente para sus diseños regionales y globales. Y parece ser que nosotros nos queremos desconectar de esa realidad, pues lo cual no es tan sencillo. Por eso hoy prima cualquier proyecto neoliberal, ese es el enfoque,
precisamente de integración casi incluso, que se va a dar luego, geoeconómica con Estados Unidos y Canadá, porque el enfoque de Estados Unidos es mercantilista, neoliberal y financierista, que no hay que perder de vista que tampoco tenemos banca. Es decir, no crean que con la banca del Bajío competimos. Es decir, para los grandes proyectos de extracción de petróleo en las aguas profundas del Golfo de México, incluso para el fracking, o para cualquier proyecto acuífero, se necesitan de grandes capitales, de inversiones, y ahí se requiere de banca de inversión, que México no la tiene. La banca de inversión son los megabancos de Estados Unidos, sobre todo de Wall Street y la City en Londres. Entonces, y ahora ya me voy de lleno a la parte del agua. Ustedes saben perfectamente cuáles son las regiones más estresadas. Lo que se tiene en mente es precisamente la complementariedad de esta bisagra que se llama el fracking entre la reforma energética y la reforma que viene del agua, que a mi juicio la van a hacer al precio que fuere. Vean de qué tamaño. No les va a importar incluso usar la fuerza militar. Vean, yo recuerdo en la fase que estuvimos discutiendo la reforma energética, hubo un señor llamado Pardiñas Carpizo, que es empleado pues del que vendió la cervecería Model, que la vendió a $20,000 millones y no pagó impuestos porque la vendió vía bolsa. Debió haber pagado mínimo $7,000 millones de impuestos y no lo hizo. Ahorita medio pagó ahí 700 millones para que nos confundamos entre dólares y pesos, y además con un cero de menos. Entonces, incluso ahorita tiene severos problemas con el SAT a nivel fiscal. Bueno, eso es lo de menos. Morodo, se llama Morodo, me acuerdo bien. A lo que quiero llegar es el dueño del equipo Toluca, así que se vuelve intocable. A lo que quiero llegar es que su empleado dijo, la reforma energética hay que aplicarla aún usando la fuerza militar. Pues váyanse preparando, que estos no andan jugando. Es decir, ellos van a ir con todo para conseguir las llamadas reformas estructurales del modelo neoliberal que a Estados Unidos le ha interesado. Esa es la realidad. Entonces, yo concluiría con algunos apuntes para la Ley General del Agua, que ustedes vieron fue pospuesta, afortunadamente, y ahí yo les diría que ahí la llamada Ley Kohrenfeld tiene, tiene muchos defectos. Ya les dije el del fracking. Otro que es muy peligroso para la estabilidad social del país es que es netamente antiindigenista. Es decir, no se detienen, como viene la privatización, y esto es importante que lo entiendan. En Francia, que es una potencia agrícola, incluso tiene un banco que se llama Banco Agrícola, que es una potencia agrícola, privatizaron el agua y luego se arrepintieron. Nada más en Francia, que además con un nivel educativo de primera, en Francia subió el precio del agua, escuchen bien, 800%. ¿Quieren que les dé mi pronóstico de cuánto va a subir en México? Lo que quieran. Bueno, ¿y qué van a hacer luego? Les doy yo la fórmula desde ahora. Digo, pues yo estudié qué es el neoliberalismo, sé cómo funciona. Bueno, si ven que no lo puede pagar la población, la máxima parte, después que se maten entre ellos los que tienen el agua, pues la van a subsidiar bajo el agua a los mismos empresarios para que no pierdan por todo lo que invirtieron. Pierdan entre comillas, porque pues el agua no es de ellos. Bueno, pues ya va a ser de facto de ellos, con concesiones hasta de 27 años. Bueno, ya ahí vienen varias anomalías. Olvídense del medio ambiente, que además tiene carencias tremendas, porque habla nada más de algunos contaminantes que todos conocemos, cualquiera lo sabe, que el flúor, que el arsénico, eso todos lo saben, pero no nombra la lista, hay que actualizar, de los futuros contaminantes, que nunca sabemos cuáles son, y más con el fracking, que no los conocemos. Hay 100 sustancias del fracking que son cancerígenas. Yo no veo eso. Y que no digan, quienes han abordado la Ley General de Aguas,
que no lo hemos escrito. Es más, yo lo escribí porque me lo mandan mis amigos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Ellos mismos dijeron, cuidado, el fracking tiene sustancias cancerígenas. Olvídense ya de los sismos. Estoy hablando ya de sustancias cancerígenas, etcétera. Que obviamente que requiere de banca financierista muy poderosa, porque Estados Unidos, ¿qué le importa en estos momentos de competencia con China? Pues es bajar al máximo el precio de la manufactura, para que lo hagan semi-cuantitativo, bajar al máximo el gas, el petróleo, eso es lo que les conviene a ellos. Nosotros no estamos en esa fase de desarrollo. Nosotros lo que nos conviene es que el agua esté baja, pero que esté alto el petróleo. Y vean, nada más con un bajoncito del petróleo, tienen tambaleando al país. Vean a cuánto está el peso, no quiero pensar en cuánto va a estar después del 7 de junio. Entonces, sí les quería alertar sobre esta situación del agua. Otra es la seguridad nacional. Parece ser que el agua ya no forma parte de la seguridad nacional. Y vienen las paradojas. Por ejemplo, Korenfeld, que está muy vinculado al Estado de Israel, pues ya saben ustedes, trajo a esta empresa estatal de Israel que se llama Mekorot, que además ha sido señalada de practicar el apartheid, la discriminación racial contra los palestinos, que los tienen sedientos de sed. Estamos hablando en Israel, hay 7 millones de habitantes, en Gaza y Cisjordania, ustedes suman a los dos, tienen 4,5 millones de habitantes. Es decir, estamos hablando que los tienen bajo un apartheid acuífero. Eso es muy interesante. ¿Y por qué razón? Porque Israel, y lo entiendo perfecto, uno de sus talones de Aquiles es el agua. Por eso lo quitan del lago Kinneret en el norte, cerca de las alturas del Golán, por eso lo ha querido. El río Jordán igual, aunque ya tiene un acuerdo con Jordania, y con el Líbano la gran parte del problema es debido al reparto de las aguas del río Litani. Es decir, para Israel es seguridad nacional. Bueno, y resulta que Mekorot, que es la empresa estatal, voy a definir qué es estatal, del Estado israelí, es la que viene a participar en la privatización del agua en México. Ahí luego me lo explican, como una empresa estatal ajena viene a privatizar en México, a una estatal local. Bueno, esas son las grandes paradojas que hay que tener presente. Y ya para concluir con este panorama rápido sobre el agua, que es muy preocupante, ustedes conocen mejor la Ley General de Agua y sus componentes, pero sí me quiero detener en alguna, porque ahí sí les vamos a pedir mucha prudencia. Es decir, le pedimos a los legisladores, los de ahora, los que vienen, que sean sumamente prudentes, que el horno no está para bollos, porque un alza desmedida del petróleo, del agua, sí puede causar problemas. Además, en la manera de experimentación en la que están haciendo, y les voy a comentar dos cosas que a mi juicio sí pueden ser un detonante social. Nosotros no queremos nada de eso en el país. Queremos que se hagan consensos con los ciudadanos, con las partes más afectadas. No estoy viendo a los estados participar, sobre todo a los que les falta agua. Tampoco estoy viendo a los estados que son pletóricos en agua, que opinan. No estoy viendo ninguna parte, como que el Poder Ejecutivo se ha comido a los otros poderes de la nación, lo cual no es sano. Es una verdadera democracia. Ya Montesquieu, que es del siglo XVIII, ya hablaba de la separación de poderes, de la alternancia. Y hoy en el siglo XXI es obligatorio el cogobierno con los ciudadanos. Es decir, hay que tomar en cuenta a los ciudadanos, si no, esa democracia ya casi decimonónica, pues pierde legitimidad. Entonces, hay dos factores que sí quiero enunciar. Uno es la captura de la lluvia, que piensan cobrar. Ahí luego me platican técnicamente cómo lo van a hacer. Imagínense cobrar la captura, sí, pero eso lo tratamos de hacer en Bolivia, y vino un estallido social. Y la pobreza de Bolivia, su margen de campesinos, su proporción de gente miserable,
no es muy lejana a la de México. Eso sí, por eso suplico a los legisladores que en ese renglón estén conscientes. Yo creo que sí hay que capturar el agua, tenemos que buscar mecanismos, obviamente no es lo mismo una gente estudiada, letrada en Santa Fe, donde vivía Korenfeld, que capture el agua, van a haber mecanismos, que nosotros no podemos estar en contra, al menos yo, del avance científico, pero hay otros lugares donde la gente pues no tiene, acuérdense, el promedio educativo del país pues no es muy alto, es decir, también hay que educar a la población, y ahí sí tenemos que obligar a que, yo creo que incluso debemos crear una cultura del agua que no tenemos en el país, y hay que usar todos los medios y recursos de los multimedia que todavía quedan en México. Y la segunda parte es cobrar que no les van a entregar agua a los asentamientos irregulares. Bueno, esto a mí me pasmó. Acabo de estar en una conferencia que di, precisamente para el PRD, se lo di a sector estos de vida digna, en Ciudad Neza. Ustedes saben que Ciudad Neza, pues fue un asentamiento irregular. Yo no sé qué tanto lo estén regularizando. No quiero pensar cómo le quiten su agua a Ciudad Neza, a Chalco, a Ixtapaluca. Estamos hablando de una millonada de personas, que no sabemos en qué condiciones estén las cuestiones de asentamientos, si son regulares, irregulares, y que no les quieran dar el agua a aquellos asentamientos irregulares. Yo creo que ahí sí están jugando con el fuego, por eso suplicamos que sobre todo esos dos renglones tengan pues un mayor escrutinio, de mucha responsabilidad, más allá. Yo creo que no es un tema partidista, porque también a los diputados y senadores les va a tocar, les va a afectar en su vida propia. Acuérdense, podemos vivir sin agua, sin petróleo, sin gas, podemos vivir quizás hasta sin electricidad, pero sin agua no podemos vivir. 70% del cuerpo humano es agua. Es decir, ahí sí, no importa que tarde la reforma, que tarde 5 años, vamos a hacer estudios y hay mucha generosidad de parte de las organizaciones civiles en México que participan, y ahí sí cierro con esta parte que se me hace bueno, de un primitivismo medieval que verdaderamente no puede uno tolerar. Y ese es a nivel personal mi protesta, porque yo soy científico. Ustedes saben que está prohibida la ciencia o la participación de los científicos en cualquier monitoreo, conocimiento del agua. ¿Ustedes lo pueden creer? De la ley de aguas. Es más, los multan, si no quieren ver sus cochupos. Pues ya vimos qué clase de araña es este Korenfeld, ¿no? Y eso que lo agarraron nada más con el helicóptero, con todas sus mentiras. No, todavía no le excavan y le sacan y le exhuman cuando fue presidente municipal de Huixquilucan. Y otras cosas que me sé, pero soy muy decente y no lo voy a sacar aquí. Entonces, dejémoslo ahí. Yo, mi conclusión es de que no es fácil. Estados Unidos, su objetivo es el fracking, su objetivo es privatizar, porque es negocio también. Bueno, ya la del petróleo y el gas prácticamente está hecha, igual la electricidad, y es lo último que queda. Quizás mañana, no lo sé, a alguien se le va a ocurrir privatizar el aire. Bueno, muchas gracias.